grabar mi voz si quieren, ¿sí? Porque si no podemos grabarlo todo, que graben lo que estamos charlando y que si alguien lo quiere, por lo menos el audio un poco desprolijo, pero van a escuchar lo que decimos, ¿sí? Así que si quieren pueden comenzar. En la página 110 tenemos unos fragmentos de cartas escritas por Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Bien, esas cartas nos importan como discursos. ¿Por qué? Porque esas cartas y esos fragmentos nos van a mostrar concretamente esta diferencia que yo les hice hoy importantes acerca del sujeto empírico real y el enunciador cuando se inscribe en el texto, ¿verdad? ¿Por qué nos va a permitir distinguir un concepto de otro? Una cuestión es el autor de carne y hueso, ¿no?, que escribió el discurso. Y otra cuestión es cómo se construye en cada momento y en cada discurso particular ese mismo sujeto concreto, Domingo Faustino Sarmiento, cómo se inscribe en los discursos diferentes con distintas finalidades, ¿está? O sea, que él como enunciador, ese hombre de carne y hueso, ese autor, como enunciador, va a tomar diferentes formas de acuerdo a la finalidad y se va a inscribir en esos diferentes discursos de manera distinta, va a aparecer de manera diferente. O sea que el enunciador, esto es lo que dijimos en la mañana, ¿no? El enunciador es una instancia discursiva, el enunciador y el enunciatario, ¿verdad? Son instancias discursivas, existen en tanto figuran en el papel, porque por fuera del papel está la realidad, están las personas, ¿cierto? Bien, en este caso, fíjense, el punto 1 dice: al excelentísimo señor, enviado plenipotenciario efectivo cerca de los diarios Valparaíso, doctor Juan Bautista Alberdi. En la olla podrida que ha hecho usted, condimentados sus trozos con la viscosa salsa de su dialéctica saturada de arsénico, necesito poner orden para responder y restablecer cada cosa en su lugar. Por ahora me basta fijar las cuestiones primordiales. El sujeto empírico va a ser siempre el mismo, Sarmiento, pero va a poner en juego distintos enunciadores de acuerdo con el enunciatario previsto. No escribe del mismo modo el padre, el hombre enamorado, el político o el amigo. Si observamos los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo 2 y 4 son cartas dirigidas a amigos. Este que yo leí de Juan Bautista Alberdi tiene una distancia y está un poco ofendido. El segundo, fíjense: señor don Manuel García, mi estimado amigo, con más prisa que la que usted me anuncia haber puesto en ojear la vida de Lincoln y además que el año nuevo se envejezca para deseárselo cumplido, contesto la suya que recibí con gusto ayer. La cuarta: señor don José Pose, mi querido Pepe, debe perseguirte por todas partes y como una dama del lago la memoria de tu pobre amigo, puesto que no dejas de escribirme desde San Juan, Buenos Aires, Tucumán, donde quiera que te encuentres. ¿Vieron que hay tonos diferentes? ¿Hay formas de dirigirse diferentes de acuerdo al destinatario al que Sarmiento escribe o le escribe, ¿no? A diferentes personas. Él es el mismo, pero él en un caso cumple un rol de amigo, en otro de político, en otro de adversario, en otro, en todo caso, en el último, fíjense, ¿qué rol cumple? Señora Faustina Sarmiento de Belín, mi querida hijita, el correo de Chile me ha traído noticias aciagas que te habrán llegado, con la rapidez que corren habitualmente las malas nuevas. ¿En qué rol está escribiendo el enunciador aquí? De padre. De padre, bien. No es el mismo enunciador que estuvo en las anteriores ante sus amigos o ante su opositor político. ¿Se entiende? Se entiende cómo el autor se inscribe, decide, arma su enunciador en la instancia discursiva y decide qué tono le va a poner, qué distancia va a tener, qué cercanía va a tener o qué palabras, por supuesto, nosotros vamos a rastrear las cuestiones lingüísticas. ¿Qué palabras va a decir, no? Si va a decir amigo, querido, va a usar un lenguaje más coloquial, un lenguaje más violento, un lenguaje más técnico, ¿cierto? Según la instancia comunicativa, todo el contexto en el que los interlocutores se van a vincular. ¿Queda claro eso? Bueno, por esos fragmentos quería pasar. Una faceta afectiva, ¿no? En la quinta y en la sexta también. Venga Paraguay, dice venga Paraguay,
Juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida. Venga, que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. Enviado a su amante, Aurelia Vélez Sarsfield. Epa, Domingo Faustino. Tenía su cosita también. Domingo Faustino Sarmiento, les cuento, tenía, cuando era presidente, una libretita en la que anotaba todo cual Escobar Gaviria. ¿Vieron? ¿Ustedes vieron la serie? Bueno, ¿vieron que tenía una libretita en la que anotaba con un lapicito todos los gastos? Bueno, como presidente anotaba todos los gastos. Y él gastaba mucho, y lo declaraba y lo ponía en servicio de señoritas. Mucho Sarmiento. Mira vos, ¿viste? Padre del aula, Sarmiento inmortal. Ahí tenés. Una consulta. Sí. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. No, está bien. Yo hice también una digresión. No. Aurelia Vélez Sarsfield, ¿tiene algo que ver con el club? Ay, no sé. La verdad no la recuerdo. A ver, vamos a googlear. No. Yo creo que no creo. Dice amante, ¿eh? O sea que si dice amante de Domingo Faustino, puede que sea, que no sea una relación, obviamente, que estuviese, no sé, autorizada, ¿no? Claro. A ver, la señora Aurelia Vélez Sarsfield. No creo. A ver. La mujer que armó a Sarmiento, sí, una escritora argentina. Fue escritora, hija del legislador. A ver, aquí. Fue la hija del legislador Dalmacio Vélez Sarsfield, y de la segunda hija del... Claro, vieron que el código es de Vélez Sarsfield, ¿no? El código civil de Argentina. El código civil, pero no sé si tuviese algo que ver con lo de la cuestión del... El nombre le lleva seguramente. Bueno, Vélez Sarsfield debe llevar el nombre por Dalmacio, por el legislador, supongo, pero parece ser que ella era su hija. Así que una escritora argentina, amante de Sarmiento. Bien, entonces nos damos cuenta que aquí le dice, venga a Paraguay y juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida. Venga, le dice, la invita, que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. Qué galán Sarmiento, ahí tiró las redes. Enviada a su amante. Bueno, lo que importa aquí es que ustedes puedan ver las figuras enunciativas o las figuras, del enunciador que se construyen, diferentes figuras de enunciador en los distintos fragmentos de acuerdo a las intenciones. El sujeto empírico, el autor es siempre el mismo, pero hay distintos enunciadores que se ponen en juego de acuerdo con el enunciatario previsto, es decir, a quienes van dirigidos los discursos. ¿Queda claro eso? Se puede distinguir. Bueno, dijimos que las deixis, ¿no? La deixis es la que señala justamente el momento de la enunciación, y los indicadores de deixis son demostrativos, adverbios, ¿no? Pronombres demostrativos, adverbios, adjetivos, sustantivos, relaciones espaciales, sustantivos no, adjetivos que organizan las relaciones espaciales y temporales. Eso ayer, el año pasado, todo ya lo vimos, ¿verdad? Pronombres, localizadores temporales, espaciales, desinencias verbales y apelativos. ¿Hasta acá estamos bien? Subjetivemas, sustantivos, adjetivos y verbos, y modalizaciones que ya vimos, ¿no? Son esas palabras que moldean el discurso, que le dan un tono diferente y crean un sentido. Hasta aquí era lo que habíamos visto, ¿cierto? ¿Alguna duda? Con respecto a la polifonía, no. Con respecto a la ruptura de la isotopía estilística, tiene que ver con esta combinación de registros, ¿sí? Cuando se rompe un estilo homogéneo y aparecen variedades lingüísticas. Ustedes tienen dos ejemplos acerca del lunfardo y de la incorporación del inglés en algunos, o de algún vocabulario que no es estrictamente académico, por ejemplo la palabra mierda que aparece en el discurso de Felipe Solá, ¿verdad? ¿Vieron ustedes ahí en la página 121 que dice ruptura de la isotopía estilística? Se da también ahí una mezcla de variedades lingüísticas, irrumpen algunos fragmentos y aparecen mezclados. ¿Con qué intención? Decimos por qué puede ser una parte de estos recursos,
porque esas elecciones también van a responder a una cuestión ideológica. Por algo puede traer algún ejemplo, entre comillas, o una alusión intertextual, una combinación o conexión, como el caso de la canción de Charlie con el cuento, con la historia de Alicia, ¿no es cierto? Ustedes tienen algún ejemplo acá, en la 122, de de la intertextualidad, ¿no? En algún título, por ejemplo, los que eligen casarse sin pasar por la iglesia o el registro civil, y dice, los que eligen la nota, por ejemplo, decía los que eligen casarse sin pasar por la iglesia o por el registro civil. Los novios no saludarán en el atrio. Alude al dicho popular, los novios saludarán en el atrio. ¿Se entiende? Es un juego irónico, una intertextualidad. Ahí trae una idea que está envuelta en hasta otra. Y después tienen algunos otros ejemplos. Por ejemplo, una noticia que diga, un título, una aplicación de Google Earth capturaba información confidencial de usuarios sin protección. Y debajo dice, un gran hermano que saca fotos y espía. Ese gran hermano, ustedes lo lleva a algún lugar, conocen esa situación, ¿verdad? Entonces, ese elemento puesto allí es una intertextualidad. Me trae que toda una idea, al comentar esto, lo comenta ideológicamente, ¿no? Es un gran hermano, que esta noticia es un gran hermano, ¿verdad? Que la gente sacara fotos y espiara, evoca toda la situación de gran hermano en la que esa gente está allí adentro y es espiada permanentemente las 24 horas. Sí, Pablo. No, profe, te quería decir para la grabación, ¿viste que Alejo está grabando? Sí. Nada, me pidió así por privado que si podías decir por qué página vas, así no se pierde el hilo en la grabación. Página, dije sí. Yo Sí, pero constantemente, tipo, tomo la Ok. Estamos trabajando, estamos en esta clase, estamos trabajando o revisando lo que vimos temprano y estábamos revisando los ejemplos de la página 121, ruptura de la isotopía estilística, porque hoy no lo terminamos de ver, y la página 122, intertextualidad, con los ejemplos del cuadro, ¿ok? Bien ahí, más despacito. Bien. Nos proponíamos en el encuentro este que tiene que ver con una complementariedad, nos proponíamos leer un modelo de informe de lectura crítica, ¿sí? ¿Vamos a ello? Para no perder más tiempo. Hice un repasito porque me quedaron esos dos conceptos para ver. Bien, en la página 138 encontramos un informe de lectura crítico realizado a partir del segundo texto del apéndice de modelos de examen. El segundo texto del apéndice modelos de examen es el texto de Ángela Vivanco Martínez. Sobre ese texto va a hacer el informe esta alumna, ¿sí? Pero nosotros nos convendría tener en página y seguir conmigo para que puedan anotar al margen las instancias que reconocemos como la parte del formato del ILC, ¿sí? Vamos a leer y vamos a parar en el párrafo para reconocer qué información ofrece cada párrafo o qué parte del informe de lectura crítico sería cada párrafo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, 138, página 138. Leo. Vivanco Martínez A., 2007, Pluralismo y Veracidad de los Medios de Comunicación ante su concentración, Diálogo Político, año 24, número 3. Ese encabezado es el encabezado formal que debe tener el informe de lectura. No lleva título, sino que tiene que tener la presentación autónoma, completa del texto que va a ser informado. Eso lo tienen ya registrado en correcciones o lo que han hecho cuando lo han hecho el informe de lectura. Esta parte es igual que la de informe de lectura, ¿sí? Recuerdan, tiene que comenzar así, el informe de lectura crítica también, con la presentación formal del texto que va a ser el texto fuente, para decirlo llanamente. ¿Está? Bien, después de esto, que está en negrita, comienza el texto. En este informe de lectura se presentará el artículo académico Pluralismo y Veracidad de los Medios de Comunicación ante su concentración, de la autora Ángela Vivanco Martínez.
Esta profesional es una reconocida abogada chilena, especialista en Derecho de la Comunicación, lo cual explica que en este artículo pueda abordar con firmeza el tema del pluralismo en un contexto de medios concentrados. ¿Sí? Presentación del artículo, brevemente, o lo volvemos a citar completo. ¿Vieron que lo citó completo? De nuevo, aunque arriba esté el título completo, lo vuelve a citar, lo involucra en el nombramiento, en este primer párrafo, presenta el informe, dice sobre qué texto se va a trabajar y hace una mención, por lo menos acá, tomó esta decisión, acá de presentar a la autora y reconocer a sus aptitudes. Hay una presentación. Sigue el texto. ¿Ubican esto? Este es un primer párrafo que de hecho está separadito también, ¿lo ven? ¿Todo el mundo está despierto por allí? Sí, por lo menos una manito. ¿Me siguen en la lectura? Ok, bien, bárbaro. Sigo con la lectura. El texto pertenece al género artículo académico y circula en el ámbito científico académico, ya que fue publicado en la revista Diálogo Político, que tiene como destinatarios principales a profesionales, dirigentes sociales y políticos. Su registro es especializado y prueba que la autora toma como marco teórico para su análisis sus conocimientos en derecho de la comunicación. Sin embargo, su planteo no se circunscribe a su campo de conocimiento, sino que además realiza aportes a la cultura contemporánea en general y puntualmente enriquece el debate actual en torno a los medios de comunicación. ¿Qué hizo en este párrafo? ¿Qué reconocen acá? ¿Hola? No sabemos. No sabemos. ¿Cómo que no? Está clarito. No sé, acá lo de arriba vi esta es la presentación, Sí. esto es lo otro que Lo que dice, acabo de leer, el párrafo que acabo de leer. Sí. ¿Qué información les trae? ¿Qué está parte el es? marco y campo. Ahí está, entonces ¿cómo no sabemos? Marco y campo, por supuesto. Acá está, enlazado a la manera de la alumna, pero está muy bien, ustedes palabras más, palabras menos. Fíjense que ese es el contenido. Y antes, indicó qué cosa. El texto pertenece El género. al género, identificó de qué se trataba, qué ámbito de circulación. ¿Se acuerdan que hablábamos de periodístico, académico, literario? ¿Se acuerdan que la pertenencia al género? Ustedes en el texto de Boverio identificaron que era un artículo periodístico, ¿se acuerdan? Un texto de opinión. ¿Por qué? Porque los paratextos le trajeron esta información. Ella lo sacó de la lectura paratextual del texto fuente, ¿no? Con toda la información, dónde fue publicado, si era académico, si era periodístico, no. ¿Dijo periodístico ella? No. Académico circula en el ámbito científico académico, porque seguramente los datos paratextuales arrojaron esa información, ¿sí? Para sacar la conclusión. O sea que acá se dedicó a determinar el género y después marco y campo. ¿Vieron? Presentación. Autora, algunos detalles de ella, y siguió complementando acá la pertenencia, o sea, de dónde provenían sus saberes y a qué campos iba a contribuir, no solo al propio, sino a alguno más. ¿Vieron que agregó a la comunicación, a la cultura, contemporánea en general? También realizará aportes con este trabajo. ¿Vieron? ¿Seguimos? Bueno, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Un artículo como el presente es comprensible sobre todo en el contexto actual latinoamericano. Punto. Acá quiero parar y decir que acá hay un cambio en el registro. Un artículo como el presente, o sea, como este texto fuente que ella está analizando, dice que es comprensible sobre todo en el contexto actual latinoamericano. ¿Qué marca en esta oración? ¿Qué marca o qué palabra marca subjetividad? Comprensible. Muy bien, chicos, muy bien, lo señalan, lo ponen ahí. Esta palabra no era aceptada en el IL. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Es un subjetivema? Sí, puede darse como subjetivo. Sí. Es comprensible.
comprensible, o sea, lo está justificando casi necesariamente, ¿no? De que es lógico que se dé un texto de este tipo que aborde la problemática que va a decir ahora, porque está metiéndose en la cuestión, ¿verdad? En el contexto latinoamericano actual. Vaya a saber ahora cuál es, bueno, en realidad el título nos da como para texto, ¿no? Pluralismo y veracidad de los medios de comunicación ante su concentración. Pluralismo y veracidad, es decir, ¿qué problema puede traer que los medios concentren su poder, verdad? Se corre el riesgo de que toda la opinión sea homogenizada, ¿verdad? Y que no haya pluralidad o pluralismo, no haya diferentes visiones sobre un mismo hecho. ¿Está? Es un riesgo, ¿verdad? Eso. Entonces, ella dice acá que comprensible casi que justifica la pertinencia de por qué se pone a pensar en estos textos, ¿sí? La autora, Vivanco, ¿no? Porque acá la autora del texto es quien firma al final, Jessica Cesarego, ¿eh? Está haciendo el informe, como lo harían ustedes de su texto fuente. El artículo, como el presente, es comprensible sobre todo en el contexto actual latinoamericano. Bien, el contexto actual latinoamericano. La cuestión de actual es un deíctico, en un punto. ¿Ubican por qué es un deíctico contexto actual? Claro, por la localización espacial, temporal. Exacto, porque vos tenés una fecha, ¿verdad? Año 24. Bien, el contexto actual y latinoamericano actual, o sea, en el siglo XXI, en estos tiempos en los que medianamente, si los estamos viviendo y son contemporáneos, podemos distinguir algunas características y nos damos cuenta que en nuestra época, en este siglo XXI, los medios son presentes. Sí, absolutamente. Entonces, el contexto actual. Si este texto fuera del año 1945, en el contexto actual de Argentina, el actual sería otro tiempo, no este, ¿verdad? Ok, un deíctico, un señalamiento de la cuestión temporal. Bien, espacial y temporal. Bien, ¿vieron ahí algunas marcas? Yo estoy llevando a la vez. Me detengo cuando hay marcas como si ustedes tuviesen en alguna preguntita en un apartado, ¿qué marcas de subjetividad pueden ir encontrando? ¿Sí? Bien, un artículo como el presente, seguimos con la estructura del ILC. Un artículo como el presente es comprensible sobre todo en el contexto actual, latinoamericano. Después de décadas de gobiernos neoliberales, los países del continente comparten la suerte de haber visto crecer los oligopolios de forma desmedida, los cuales a su vez han convertido a los medios de comunicación en la herramienta ideológica de las grandes empresas. Punto. ¿Qué es esto? Es un planteamiento de un estado de situación, o sea, ¿qué es? Subjetivo. Sí, hay una subjetividad acá, pero ¿qué es con respecto a las estructuras, la estructura del formato del ILC o del IL también? Plantea la situación, observa la realidad, la cuenta, y después ante la observación de la realidad se hará una pregunta-problema y después responderá con una hipótesis. ¿Qué es? Es lo que llamamos, Matías, tu fantasma. Sí, en la parte que dice, es válido preguntarse si puede existir la pluralidad en los medios. Pará, todavía no llegué porque esa es otra instancia, estoy preguntando lo que acabo de leer. Es describir el estado de situación, eso es quaestio, gente. ¿No es el contexto? ¿Y el contexto qué es? Porque la quaestio es la problemática o la situación social que va a dar origen a la pregunta-problema. Pregunta-problema y quaestio, pregunta-problema. Describir un estado actual de situación va a dar origen a la pregunta que va a venir luego. De hecho lo dice, es válido preguntarse. Ahí viene la pregunta-problema que se desprende de haber observado la realidad. ¿Cuál es la realidad observada? La quaestio, lo que acaba de decir. ¿Qué acaba de decir? Que después de décadas de gobiernos neoliberales, los países del continente comparten la suerte. Acá hay una cuestión retórica, ¿viste, Pablo? Ven gente que dice comparten la suerte, que es casi una ironía. ¿O no? ¿Comparten la suerte? Después de muchos gobiernos neoliberales, ¿comparten la suerte?
los países del continente comparten la suerte de haber visto crecer los oligopolios de forma desmedida. Que los oligopolios crezcan de forma desmedida, ¿es una suerte para los países? Te iba a preguntar algo. La subjetividad que hay que ponerle a este texto cuando lo hagamos, la parte crítica, Sí. ¿tiene que ir en un determinado lugar o uno puede empezar siendo crítico después de la presentación? O sea, Sí, ¿uno mira, ya puede empezar a contar un contexto como con una intencionalidad o hay sí, una parte en la que recién ahí te tenés que poner a dar tu opinión? mira, ella ya lo está haciendo acá, y está aprobado y está puesto acá como modelo. No lo estamos viendo ya en una instancia y no hace falta que opine. Después va a opinar más fuertemente adelante, más adelante. Pero fíjense que acá ya está marcando algunas palabras que marcan su posicionamiento. Porque de hecho está jugando con la ironía también. Ya acá, yo no haría tanto como ella acá, para ustedes, recomendación, tanta la retórica. ¿Vieron que dijimos mejor argumentos lógicos que retóricos? ¿Se acuerdan de estrategias más lógicas que retóricas? Porque acá lo que llevó adelante fue una ironía. Porque ella está ironizando sobre la construcción de los oligopolios. ¿Saben lo que son los oligopolios? La concentración de unos pocos, el manejo de unos pocos, ¿sí? Concentración de unos pocos, oligo es poco, ¿no? Como lo que sería Aristo, ¿no? La aristocracia o el oligopolio tiene que ver con el manejo de unos pocos y de la concentración del dominio de unos pocos de todos los mercados. O sea, cuando decimos monopolio, también estamos hablando de eso, ¿verdad? Esto de que se concentre y no haya competencia sana, sea lo que fuere, en el mercado laboral o digo comercial, ¿eh? Así que ella presenta acá una cierta ironía. En este caso, te digo, Matías, respondiendo a tu pregunta, ella ya está desplegando por aquí grandes, así lucecitas de subjetividad, de hecho, comprensible, ya lo dejó acá temprano, y es una palabra que muestra subjetividad. Así que yo creo que no es... Vamos a mirar después otro, yo voy a preparar para mañana, voy a mirar otro ILC. La idea es que ustedes vean, por favor, los modelos de ILC que aparecen en el cuadernillo y puedan distinguir si están desplegadas a lo largo de todo el texto. En este caso están desplegados ya temprano, o sea, ya en esta primera instancia. Y si necesariamente hay que ajustarse a la instancia de lo crítico. Yo creo que permite un deslizamiento de la subjetividad, ¿no?, de ustedes. Yo creo que sí, por eso está acá el modelo puesto, ¿no? Sí, Pablo, a ver. No, te iba a preguntar, porque viste que estamos leyendo la parte que dice, después de décadas de gobierno neoliberal y todo eso, Sí, esa parte, hasta grandes empresas, sí. para mí no es la cuestión, para mí la cuestión es hasta, así es válido preguntarse, como lo hace Bianco Martínez, si se puede existir la pluralidad en los medios. Para mí, o sea, sabés lo que decís, pero yo creo que puede ser también, incluyendo la pregunta, problema que dice ahí, Claro, Cuaestio es hasta donde leí. Y así es válido hasta pluralidad, es la pregunta problema concreta. Bueno, ¿Sí? Porque, ¿vos qué tenés como concepto Cuaestio? no, lo que decís vos está bien, pero ¿Sí? para mí que no estaba mal agregar también la pregunta. No, es que hay que agregarla, está bien, estoy desglosando, yo voy punto por punto. Vos podés unir todo ese párrafo hasta pluralidad y lo podés poner como Cuaestio pregunta-problema. ¿Está? Porque, yo, ¿por qué te insisto en la cuestión? Porque la pregunta-problema es el recorte desde tu ideología, desde tu marco teórico, que vos vas a hacerte, la pregunta que vas a hacerte de tu campo de preparación. Pero ante una inmensidad, yo lo dije en clase, la cuestión es que la problemática social esta que está presente. Fíjense, teníamos a Guadañi y a Grimson. Exacto. La problemática social era la misma, chicos. Era la misma. ¿Cuál era? El recorte presupuestario. Exacto, el problema presupuestario o la cuestión del recorte presupuestario. En realidad el recorte era el problema presupuestario. Y ellos, desde distintas ideologías, dieron o se hicieron distintas preguntas
¿Por qué respondieron a esa pregunta desde sus campos? Se hicieron distintas preguntas ante una misma cuestión. ¿Se entiende? Ante una misma situación problemática social que interpela. Ahora, yo voy a preguntar, o preguntaba, uno se preguntaba, ¿es necesario poner más dinero o no o es necesario arancelar? El otro es la otra pregunta, según la ideología, ¿verdad? Se hicieron las preguntas diferentes, porque esas preguntas van consecuentemente a ser respondidas por la posición ideológica. ¿Qué decía uno y qué decía otro? Uno decía que se tira el dinero y que hay que arancelar todo, y otro decía que no se tira el dinero, sino que es una inversión poner plata. Uno decía, no ponemos plata, y el otro decía, ponemos plata. ¿Ante qué? Ante la cuestión presupuestaria. ¿Qué hacemos con el presupuesto? ¿Lo gastamos, lo despilfarramos? No sé, bueno, no, tenía que ver con otra cuestión. ¿Quién es Diego Nechem? ¿Lo ubican? Yo no lo tengo bajo ningún registro. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo reconoce? Porque yo si no lo conozco no lo acepto. Diego Nechem, no había estado con nosotros en ningún... No, entonces listo. Si no lo puedo identificar, no lo voy a admitir. No. Por favor, por eso vieron, generalmente tenemos que tener, no tenemos tantos nick. ¿Te acordás, Matías, cuando de quién eras vos con ese nombre? Ahora ya te identificamos y te aceptamos, pero en algún momento también se nos complica. Para sus conferencias tienen que tener los nombres concretos, reales, ¿sí? Bien. Yo no sé quién es, así que no podría estar aceptándolo. No tengo aparte ningún Diego con nombre. Nosotros no tenemos ningún compañero Diego. Por lo pronto, de los quienes están en clase, no registro. Salvo que sea el MIT de algún pariente, ¿no? Del padre, o le haya quedado... ¿Qué pasó, Dante? ¿Qué pones? Bueno. ¿Lo conoces? No, pensé que por ahí conocías a la persona. Cualquier cosa, avísame quién es. Si alguien lo conoce, porque lo conoce de otra reunión, me dice, por favor, que lo aceptamos. ¿Quién es? ¿Sí? Que sea un alumno que sea de la comisión. Sigo. Bueno, igualmente, Pablo, no te va a generar problemas, ¿sí? Vamos a acordar, para que no te confundas tampoco. Toda esta parte, si vos la pones como pregunta-problema, o o la situación problemática social y la pregunta-problema, vale, ¿sí? Pero lo bueno es que la identificás, porque acá también es claro, ¿viste? Como ella pregunta, ya viene, obviamente, mostrando esa dimensión. Así, dice así, ¿ves que ese así dice, de acuerdo a eso expuesto, a lo que se ve en la realidad latinoamericana y a lo que los países van viviendo, bla, 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 situación que están pasando, así es válido preguntarse, como lo hace Vivanco Martínez, si puede existir la pluralidad en los medios y cómo debe construirse esa pluralidad. Ahí está la pregunta-problema, ¿no es cierto? Supuestamente ella está informando sobre lo que Vivanco se pregunta, ¿no? Puede preguntarse. La respuesta que ella encuentra es que el pluralismo no debe buscarse en los actores sino en el contenido, y cree que este pluralismo puede llegar a existir incluso en un contexto de medios concentrados, ya sea por razones económicas o por razones deónticas. Yo tenía deóntica acá anotado qué significaba. Bueno, ¿qué es esta segunda, qué es esta instancia? Hipótesis. Muy bien, muy bien. Deóntico, sí. A lo que se debe. No era algo del deber o del hacer. Al deber, exactamente, lo tengo anotado acá. Sí, al deber, es verdad. O sea, ya sea por razones económicas o por razones deónticas. Es decir, que ese pluralismo, la respuesta que ella encuentra, ven cómo está informando, ¿no? Ella, la respuesta que ella encuentra está informando sobre Vivanco. Vivanco todavía ella no está entrando en su posicionamiento, aunque algunas marcas subjetivas fue dejando, ¿verdad? Ella está informando sobre Vivanco. Cree que el pluralismo puede llegar a existir. No debe buscarse en los actores, sino en el contenido. O sea que para Vivanco, pasemos en limpio, después ustedes relean ese texto. Hay gente que lo trabajó a este texto, porque yo corregí algunas cosas de esto. Cuando les mandé a hacer cuaestiones, hipótesis y pregunta, problema e hipótesis, esta autora sostiene
inocentemente, no tan inocentemente, bueno, pero que sostiene Vivanco que no hay un problema en sí mismo en que se concentren los medios de comunicación, porque no habría problema que lo tengan, por ejemplo, 7 medios tenga el mismo dueño, ¿verdad? Ella dice esto, pasando en limpio. ¿Por qué? Porque no considera que el problema esté en los dueños, en los actores, sino en los contenidos. Lo que hay que hacer, supuestamente, dice ella, el problema no es que lo tengan a otro medio lo tenga un dueño, sino que hay que controlar que ese dueño ofrezca contenidos diferentes en los distintos medios. Por eso dice que el problema no son los actores, sino los contenidos. El problema del pluralismo se tiene que dar en controlar que los contenidos sean diversos. No hay que controlar que sean de distintos dueños. Dejemos a los dueños que tengan 80 medios, pero pidámosle que ofrezcan contenidos diferentes. Eso dice Vivanco. Y acá está elaborando ella el informe. Para demostrar esta hipótesis, construirá su texto con una secuencia dominante argumentativa. ¿Qué involucró acá ella? Que nosotros ya estudiamos ahora en esta segunda etapa. ¿Qué señaló? La chica que está informando, la alumna. Primero habló del artículo. ¿Cuál es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Repito, si están leyendo, siguen conmigo la lectura, página 138. Para demostrar esta hipótesis, construirá su texto con una secuencia dominante argumentativa. Sí. Este es un elemento nuevo que nosotros tenemos, ¿eh? ¿O no? Claro. La englobante, ¿no es? Muy bien, exacto, la secuencia englobante o dominante. ¿De acuerdo a qué? Porque, ¿qué dijo? Ella dijo que tiene una hipótesis. Si tiene una hipótesis, tiene un posicionamiento, tiene una idea central o tesis que quiere defender. Entonces, ¿cuál será la secuencia dominante? La argumentativa. ¿Está? ¿Bien? Ok. Sin embargo, sigue. Sin embargo, a muchos puede no resultarles convincente, ya que su propuesta lleva a un callejón sin salida al plantear como única solución apelar al sentido de deber cívico de las empresas, cuyo fin natural, como todos sabemos, es aumentar sus ganancias. Miren lo que dice aquí, repito. Sin embargo, a muchos puede no resultarle convincente la propuesta que da la respuesta, ¿no?, a la hipótesis, ya que su propuesta lleva a un callejón sin salida, al plantear como única solución apelar al sentido de deber cívico de las empresas, cuyo fin natural, como todos sabemos, es aumentar sus ganancias. ¿Qué encontraron acá? ¿Qué marcas de subjetividad encuentran en esto que leí yo? Callejón sin salida. Convincente puede ser también, profe. Muy bien, callejón sin salida es un recurso. ¿Qué dijiste, Vicky? Convincente puede ser también. Convincente. Bien. ¿Qué más? Lo que noté, no sé si es bien una palabra, pero sí, no sé si tiene algún nombre o cómo era, porque la verdad, tantas cosas que vimos ya me olvidé. Son cuatro iguales. Cuando en una parte, cuando dice, sin embargo, a muchos puede no resultarle convincente, y como todos sabemos, esas dos frases las veo como que nos quiere meter en su opinión, nos quiere agregar a nosotros a lo que ella dice. Muy bien. Más que meternos, ella se está inscribiendo. Acá está un enunciador subjetivo. Sabemos, dice. ¿Quiénes sabemos? Nosotros. Es un pronombre nosotros que está ahí. ¿Está? ¿Vieron la terminación? Sabemos. Es una desinencia verbal que incluye la primera persona del plural, persona gramatical. Es una desinencia verbal. Como les mostré hace un ratito en Alicia, ¿se acuerdan? Que decía, estamos, somos de este país, ¿no? Ese plural, pronombre personal, plural, a través del verbo reconocemos la desinencia verbal, eso es una marca subjetiva. Es la primera persona, nosotros. Eso que yo les decía en el informe de lectura, por favor, no puede estar, ahora aparece y está. Y es necesario, ¿se acuerdan? Que yo se lo marcaba como error. Ok. Sí, Pablo, habías levantado la mano. ¿Apelar es un subjetividad? Sí. Sí. Porque es un verbo, ¿viste? ¿Se acuerdan que subjetivo más sustantivos, adjetivos o verbos? ¿Por qué apelar es un subjetivo más? ¿Qué quiere decir con que ella está apelando al sentido cívico de las empresas?
Estás muteado, ¿eh? Hay que pensar en, el significado de la palabra apelar en sí, ¿no? Claro. Como usarlo bueno, no lo tengo en el diccionario, ¿no? Pero es No, no, como, pero técnico no. Fíjate que hasta no irónicamente dice, es un callejón sin salida, lo marcaste muy bien, ese es un préstamo, ¿viste? Ahí tenemos un callejón sin salida, casi como una especie de figura retórica, ¿no? claro, Es un callejón sin salida. Y bueno, vamos, pero no es una respuesta, porque no tiene salida, no le veo la luz, ¿no? Es un callejón sin salida. Es una Vamos solución. pensando, pero se traba el pensamiento ahí. ¿Sí, Matías? No digo que yo lo entiendo lo de Callejón Sincera como que no es una solución para lo que plantea. No, Como que exacto. lo que ella dice es como una idea y ya no sirve para nada que ayude o nada que cambie. Claro, fíjate que ya esta persona, esta alumna que está informando acá, ya entró a debatir, con Vivanco, ¿o no? Sí, Ya la está refutando, ya está peleando un poquito, ¿se dan cuenta, no? Declaró la hipótesis y dijo cuál es la idea de la autora, pero inmediatamente, y puso un conector adversativo. ¿Qué puso? Sin embargo, ahí hay contra. Lo que va a venir está en contra, ¿se entiende? ¿Vieron ese conector? Sin embargo, ella dijo esto, sin embargo, a igual muchos, sin embargo, ese quería justo preguntar, el sin embargo, ¿contra qué es o sobre qué es? Porque